Fijaos en la inmensa gravedad de lo que vamos a tratar hoy. No estamos aquí para un debate superficial o un tema pasajero. Vamos a adentrarnos en algo mucho más profundo, desenmascarar a los falsos maestros. Y la verdad, este ambiente de ruina y sombras que envuelve la historia del engaño espiritual no es casualidad. Representa exactamente lo que está en juego. Porque, seamos sinceros, cuando hablamos de distinguir la pura verdad divina del engaño humano, estamos hablando de consecuencias eternas. Literalmente. Así que acompañadme en este recorrido. Vamos a pasar juntos de la más densa oscuridad y confusión hacia una luz que es absolutamente gloriosa. Empecemos con algo que, francamente, es un golpe directo a la conciencia. Escuchad esto. Los falsos maestros son el juicio de Dios sobre las personas que no quieren a Dios. Es una frase del predicador Paul Washer que te deja helado, ¿verdad? Porque nos muestra una realidad teológica escalofriante. Nos dice que el engaño no es un simple accidente, no. De hecho, Dios permite este error como una especie de respuesta judicial. ¿Y hacia quiénes? Pues hacia aquellos corazones que voluntariamente deciden inclinarse más hacia la mentira que hacia la verdad. Es un juicio silencioso, terrible, pero totalmente real. Y todo esto ocurre por esa innegable dualidad del corazón humano. Hay zonas iluminadas, claro, pero también mucha sombra autoimpuesta. Pensadlo bien, los falsos maestros no operan en un vacío. No es que aparezcan de la nada y engañen a inocentes que pasaban por allí. ¿Qué va? Lo que hacen es explotar una debilidad enorme. El engaño prospera, encuentra un terreno tremendamente fértil. En aquellos corazones que prefieren escuchar mentirijillas cómodas, promesas que alimentan el ego, antes que enfrentarse a la realidad del Evangelio, que siempre nos confronta y, por ende, nos transforma. Amamos la mentira por naturaleza, y ahí, justo ahí, es donde echa raíces el error. Por tanto, nos encontramos ante un choque frontal, un conflicto absoluto de intereses. A un lado tenemos la sabiduría terrenal, ya sabéis a qué me refiero, puro humanismo, filosofías vacías, el típico mensaje moderno que solo busca ensalzar al ser humano. Pero al otro lado está la sabiduría celestial, el mensaje puro de la cruz, el poder y la demostración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dejó clarísimo, la sabiduría de Dios deja en completo ridículo al intelecto humano a través de la cruz. Y ojo, no hay punto medio, no podéis mezclar ambas. La verdadera fe jamás se sostiene sobre psicología barata o deseos terrenales, sino única y exclusivamente sobre el poder redentor de Dios. Y aquí está la trampa principal. Es muy sutil, pero absolutamente devastadora. Fijaos en algo. Cuando la figura humana cobra todo el protagonismo, totalmente nítida bajo los focos, pero la obra del Calvario queda relegada al fondo, desenfocada y escondida, saltan todas las alarmas. La señal de alerta más evidente del error es exactamente esta. Ocurre cuando la cruz de Cristo es desplazada del centro del mensaje. Cuando se exalta nuestro potencial humano y se deja de lado al que pagó nuestro precio, ese mensaje ya está corrompido hasta la médula. Así de simple, un evangelio donde Cristo y su cruz no son el centro, sencillamente no es evangelio. Ahora, seamos claros, esto no nos pilla por sorpresa en absoluto. Es una progresión profética. La Iglesia lleva avisada desde el primer día. Jesús mismo nos alertó sobre los lobos rapaces vestidos de ovejas. Más tarde, en la era apostólica, Pablo advertía entre lágrimas a los líderes de Éfeso sobre los hombres corruptos que se levantarían, mencionando incluso nombres propios como Himeneo y Alejandro. Y si echamos un vistazo al fin de los tiempos, vemos que los falsos maestros actuales son básicamente un anticipo directo del anticristo, la máxima expresión de ese humanismo y de esa rebelión contra Dios. Hemos sido advertidos. Así que, viendo todo este vasto panorama profético, surge una pregunta que cae por su propio peso y exige que nos detengamos. ¿Acaso no estamos viviendo hoy en los tiempos peligrosos de los cuales nos advirtió el apóstol Pablo? Es para reflexionar detenidamente. Si miramos el estado actual del cristianismo moderno, ¿estamos defendiendo la sana doctrina a capa y espada o, tristemente, la estamos dejando diluir para agradar a las masas? Para entender a fondo cómo funciona esta manipulación, tenemos que ir a la raíz de la palabra griega heiresis, de donde viene herejía. Normalmente la gente piensa que una herejía es salir y negar la Biblia abiertamente, pero no, es muchísimo más astuto. Significa división, sectarismo y sobre todo una perversión encubierta de la verdad. Siempre, repito, siempre con la intención de sacar un provecho personal. Tuercen la verdad de forma muy inteligente, metiendo legalismo o mezclando creencias religiosas para manipular al rebaño y lucrarse. La herejía rara vez niega de frente, lo que hace es redefinir las cosas poco a poco. Y si desglosamos metóricamente la anatomía de estos falsos líderes, basándonos en lo que nos advierten Pedro y Judas en el Nuevo Testamento, el perfil es inconfundible. Meten sus herejías por la puerta de atrás, encubiertamente. Niegan con sus actos el señorío de Cristo, aunque de boquilla digan otra cosa. Exhiben una moralidad disoluta, muy marcada por la arrogancia. Les mueve la avaricia más absoluta.
ven a los creyentes como un negocio redondo. Y por supuesto son maestros en usar palabras fingidas. Suenan increíblemente espirituales diciendo justo lo que las multitudes quieren oír. Esto es crucial. Una supuesta ortodoxia que carece de santidad en la vida real es la prueba definitiva de un ministerio falso. Al final del día, todo esto se refleja de manera clarísima en el culto. Tenemos dos mundos totalmente opuestos. Por un lado, el falso culto antropocéntrico, un espectáculo impulsado por el entretenimiento, la manipulación de las emociones y la codicia. Aquí tratan a Dios como si fuera el genio de la lámpara, que existe solo para cumplir nuestros caprichos terrenales. En rotundo contraste, brilla el verdadero culto racional, un culto que es puramente cristocéntrico, profundamente reverente hacia la Trinidad, mantiene la cruz en el centro de todo, nos exhorta sin descanso a la santidad y nos prepara para nuestra verdadera ciudadanía celestial, no para un éxito temporal aquí abajo. Y esto nos empuja a una realidad ineludible y muy aterradora. Las Escrituras no se andan con paños calientes cuando hablan del destino de estos líderes: destrucción repentina, condenación absoluta y perdición asegurada, un castigo severísimo en el día del juicio, y usando las mismas palabras del apóstol Pedro, una densa oscuridad reservada para siempre. Es como caer en un abismo infinito. Hablamos de la declaración solemne del justo e inalterable juicio de Dios contra aquellos que se atreven a mercantilizar a su rebaño y a pervertir su santo mensaje. Pero esperad, porque incluso en medio de toda esta densidad, la luz irrumpe con fuerza. Dejamos atrás las sombras para contemplar una revelación gloriosa. Al aferrarnos a las Escrituras, todo cambia. Permanecer en la verdad es nuestra única esperanza. No podemos depender de nuestras emociones o de lo mucho que nos guste el carisma de un predicador. Nuestra única defensa real contra el engaño es la espada del Espíritu. Única y exclusivamente la palabra de Dios, eterna e inmutable. Ella es la única que tiene el poder suficiente para preservar a la Iglesia y edificarla sobre la sana doctrina. La verdad, sin lugar a dudas, es nuestro antídoto definitivo. Para concluir esta profunda exposición, quiero dejaros resonando un llamado profético monumental que encontramos en el libro de Jeremías. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es un mandato majestuoso, ¿no os parece? Un llamado a discernir con valentía, a separar de una vez por todas la verdad pura de la corrupción humana. Terminamos este recorrido con un inmenso temor reverente ante la soberanía de Dios, por supuesto, pero también con una esperanza inquebrantable y una seguridad total para todos los que deciden anclar su vida en la roca inamovible de la sana doctrina. Que la luz imparable de la verdad resplandezca siempre, siempre, sobre cualquier oscuridad.